comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio, Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y como cada miércoles en punto a las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde la estación de radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. También lo hacemos a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y podrán visualizar este programa posteriormente a través del canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como en cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a nuestras amables audiencias que nos sintonizan cada miércoles, y además también hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1:00 p.m, también en esta estación Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar es el denominado fuero constitucional. Así es, Bárbara, un tema muy interesante. Y bueno, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial de este día. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es el fuero constitucional del presidente de la República. El fuero constitucional es una garantía consistente en un impedimento jurídico para someter a un servidor público, en este caso el presidente de la República, ante la jurisdicción de un juez de carácter penal mientras se mantenga el fuero. El fuero constitucional es una institución jurídica de añejos antecedentes en nuestro país que vienen desde la Constitución Española de Cádiz de 1812, cuando México aún no se independizaba de España, y que ha venido evolucionando históricamente hasta la última y reciente reforma en materia de fuero constitucional respecto del presidente de la República. Antes de dicha reforma y en virtud del fuero, el presidente durante el tiempo de su encargo solo podía ser acusado de traición a la patria y por delitos graves del fuero común. Ahora con la reforma se incluyen hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Para proceder penalmente contra el presidente de la República es necesario despojarlo del fuero constitucional, y para ello se sigue el procedimiento ya establecido en la Constitución Federal, en el que la Cámara de Diputados puede acusarlo ante la Cámara de Senadores, lo que significa que para la procedencia del desafuero deberá haber una resolución votada por las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión, una vez que se hayan practicado las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, resolviendo la Cámara de Senadores con base en la legislación penal aplicable. Llama la atención que, a diferencia de la Constitución Federal, para el desafuero en algunas constituciones locales de nuestro país, la acusación la hace la Cámara de Diputados local ante los Tribunales Superiores de Justicia, lo que tiene sentido jurídico, ya que la acusación se hace ante un órgano jurisdiccional, más cuando se trata de la aplicación de la legislación penal. Quizá la reforma debió contemplar que la Cámara de Senadores, como representante del federalismo, fuera el órgano de acusación y la Suprema Corte de Justicia el órgano de resolución, por ser el presidente de la República representante de un Estado federal. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al fuero constitucional. Para ello agradecemos que en la entrevista nos acompañe el doctor Rubén Sánchez Gil. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, doctor Rubén Sánchez Gil, a este es su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación de la Universidad de Colima, que aprecio muchísimo y pues le tengo muchísimo afecto. Muchas gracias por la invitación. Doctor, bienvenido, y bueno, preguntarle primeramente, ¿nos puede compartir qué es el fuero constitucional y qué bien jurídico protege? Bueno, el fuero constitucional, como ya se había dicho en la introducción que nos acaban de reproducir,
Es una figura que protege a altos funcionarios del Estado contra la posibilidad de que se proceda penalmente contra ellos. Es decir, es un privilegio, desde luego, ¿no? Pero en un sentido neutro, es decir, estoy refiriéndome a una prerrogativa que tiene solamente un selecto grupo de personas, a diferencia del resto de la ciudadanía, que no tenemos esta inmunidad, que es en realidad una suerte de inmunidad. Bueno, pues este privilegio es una protección otorgada constitucionalmente, con antecedentes históricos, como ya se había dicho también en la introducción en la Constitución de Cádiz, pero entre nosotros en este momento se trata de una figura que está prevista en el artículo 111 de la Constitución Política de nuestro país y que le otorga este privilegio, inmunidad a altos funcionarios del Estado. No se trata de una protección a cualquier servidor público, sino a aquellos que tienen a su cargo funciones de dirección y de decisión fundamentales para el orden político y para el gobierno de este país, ¿no? Como indica el primer párrafo del artículo 111, entre estos servidores públicos que gozan del fuero constitucional, encontramos a diputados y senadores del Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Estado, secretarios del Poder Ejecutivo, el fiscal general de la República, el consejero presidente y consejeros electorales del INE, del Instituto Nacional Electoral. Se trata de, como ven, esta lista es una lista cerrada que no se refiere pues a todos los servidores públicos, ni siquiera a los de alto rango, sino a muy altos funcionarios públicos que encabezan los distintos poderes del Estado y que encabezan además órganos que tienen funciones de decisión política y jurídica muy importantes, como habrán observado, por ejemplo, en la relación que acabo de hacer. Encontramos entre los servidores públicos con fuero a ministros de la Corte, a secretarios de Estado, a magistrados electorales, a consejeros electorales del INE, pero no encontramos, por ejemplo, a quien presida el Banco de México, por ejemplo, ¿no? O a los presidentes de órganos constitucionales autónomos como el IFETEL o la Comisión Federal de Competencia Económica, porque si bien estos órganos tienen funciones importantes, no tienen esta función de dirección política y de orientación y de dirección fundamental gubernamental para el Estado. El IFETEL y la COFESE, por ejemplo, tienen otras características, son órganos reguladores, no son órganos propiamente políticos, gozan de autonomía. Se dice que son una suerte de cuarto poder, ¿no? Claro, los órganos autónomos son una figura sui generis que rompe el esquema tradicional que aprendimos desde la primaria de la típica división de poderes en tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y federal. Otro día podríamos hablar de ello, pero bueno. Pero a ellos, por ejemplo, no se les protege a través del fuero, pero a los consejeros del INE sí. ¿Por qué? Pues porque los consejeros del INE deben de tener una autonomía no reforzada, reforzadísima, como la deben tener todos los servidores públicos encargados del ámbito electoral, encargados de la función electoral, por disposición del artículo 41 constitucional, porque de la autonomía de las personas que organicen las elecciones, pues depende la calidad de la democracia que nosotros tenemos. Pues bien, volviendo a la esencia y a la naturaleza del fuero constitucional, señalaba que se trata de una protección. ¿Una protección contra qué? Una protección contra la posibilidad de que a estos altos funcionarios del Estado se les pueda procesar penalmente, como indica el propio artículo 111 constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que si un alto servidor público de los que hemos señalado comete algún delito, no se puede hacer nada. Bueno, sí se puede hacer.
se puede presentar la denuncia, el Ministerio Público estará obligado a darle seguimiento a la denuncia, a integrar la carpeta de investigación, a recabar datos, información, testimonios, pruebas, peritajes, lo que haga falta. Y también el Ministerio Público tendrá la obligación de formular una imputación en el momento que corresponda, si es que tiene elementos para ellos. Pero antes de que formule esa imputación, que es, en términos llanos, ¿no? Para quienes nos escuchan y no tienen conocimientos jurídicos especializados, pues es una acusación, que el Ministerio Público vaya al juez a decir pues, que tal persona le parece que ha cometido un delito porque tiene tales y cuales elementos al respecto. Y bueno, esa es la imputación, es un primer paso del proceso penal, pero no lo podría hacer porque eso implica, porque es precisamente contra lo cual protege el fuero constitucional del artículo 111, ¿ya? Que el Ministerio Público no pueda proceder penalmente contra estos altos servidores del Estado. ¿Cuál es la razón por la cual se les otorga esta inmunidad, se les otorga este privilegio a estos altos servidores públicos? La razón es para sustraerlos de la posibilidad de que el proceso penal pueda ser utilizado en su contra de una manera indebida, desviada, abusiva, probablemente, y a través de las acusaciones penales o de un cúmulo de acusaciones penales entorpezcan su labor. Y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al fuero constitucional y nuestro invitado es el doctor Rubén Sánchez Gil, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor, a partir de lo que usted ha señalado respecto a que el fuero es una especie de protección o de inmunidad, la pregunta sería, entonces, ¿se puede generar impunidad con el fuero constitucional? Sí, por supuesto. Las instituciones jurídicas pueden ser objeto de abusos, como lo puede ser cualquier otra institución jurídica en términos generales, ¿no? En particular, una de las situaciones más importantes en relación con el llamado desafuero, o sea, este procedimiento de procedibilidad para que se determine si procede o no una acusación penal contra un alto servidor público, es que se trata de una decisión política totalmente discrecional y libre de algún parámetro. Esta decisión se toma por la Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 111 constitucional, ¿ya? Y no existe un parámetro que la Cámara tenga que aplicar para decidir si desafora o no desafora a un servidor público. O sea, no hay una regla que diga, bueno, si se juntan, no sé, 3 pruebas, entonces lo desaforamos, y si no existen esas 3 pruebas, pues no hay, no se produce el llamado desafuero. Entonces, fuera del parámetro, la decisión es totalmente política y se refiere a una apreciación política que hace la Cámara de Diputados, una apreciación política que al final del día, no es difícil imaginarlo, pues se va a inclinar en el sentido en que lo prefiera la mayoría de los diputados y diputadas que integran el Congreso de la Unión. Una mayoría que, por supuesto, tiene sus intereses y que puede tener sus ideologías, sus percepciones, en fin, puede ser inclinada por numerosos factores, ninguno de ellos de tipo jurídico. Como se trata de una decisión que aprecia una situación política, es decir, que originalmente, idealmente, analizaría si la acusación que se está formulando contra el servidor es legítima o no, o se trata de un abuso de la investigación penal, etcétera. La decisión se basa en la sensibilidad política que tenga la Cámara en ese momento, que esto es la mayoría, sus intereses y sus inclinaciones. Doctor, justo ahorita ya nos está adelantando un poco este tema de las decisiones discrecionales, netamente política. ¿Nos puede comentar cómo es este procedimiento para quitar el fuero constitucional tanto a nivel federal como a nivel local? Tenemos 4 minutos para
para esta respuesta. A nivel local, pues podríamos tener diversas variaciones. Lo que hasta donde yo tengo entendido, las entidades federativas han seguido, pues, mutatis mutandi, la regulación de la Constitución Federal. Entonces, en la Constitución Federal, pues, lo que está previsto al respecto es que se plantea esta propuesta a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados determina por mayoría absoluta de sus miembros, o sea, ni siquiera requiere una mayoría calificada, si ha lugar o no ha lugar a proceder contra la persona que se está llevando a cabo, ¿no? Es un procedimiento que seguramente será instruido de alguna manera por alguna comisión formulada de una manera adecuada, se designará. Como se pueden imaginar, no es un procedimiento cotidiano en las cámaras, es un procedimiento más bien insólito. A lo largo de la vida, creo que yo he tenido ocasión de tener noticia, no de participar ni nada por el estilo, pero de tener noticia, no sé, de 3 o 4 a lo largo, pues, de los años que llevo, ¿no? Por supuesto, ha habido casos muy sonados. El caso más conocido es el desafuero al actual presidente Andrés Manuel López Obrador en 2005, que ya sabemos cómo terminó. Ha habido otros casos menores en entidades locales, en relación con algún gobernador o algo así, si no estoy mal. Ha habido intentos de desafuero. Una última fue el caso de un diputado federal que había cometido ciertos abusos en contra de un menor de edad y se le quiso desaforar, pero no sé, o se hizo la propuesta al respecto. Algo, tengo una noticia muy vaga de ello, pero no prosperó este procedimiento, ¿no? Lo que sí creo que me gustaría puntualizar, dada la brevedad de tiempo que tenemos, es, primero, puede ser que el fuero constitucional no sea una institución muy simpática para todo el mundo y que la consideren como un privilegio innecesario para los servidores públicos. Mi opinión es que es un privilegio sumamente necesario para todos los servidores públicos de alto nivel, como los que están señalados en el artículo 111, y muy particularmente para los que integran poderes judiciales, locales y federales, por supuesto, y quienes integran, pues, órganos de naturaleza electoral, como ya había mencionado, que deben tener una autonomía muy reforzada. Y una manera de reforzar esa autonomía y garantizar su independencia es precisamente protegerlos frente a acusaciones abusivas que por golpeteo político o por el afán de fastidiar, si quieren verlo así, ¿no?, estén constantemente llevando a cabo investigaciones y este tipo de actos en contra de estos servidores públicos. Perdón, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista, doctor. Le agradecemos su presencia, ojalá no sea la única vez que nos acompañe. Y por el momento, bueno, es hora de despedir al doctor Rubén Sánchez Gil. Recordemos, él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y continuando con el programa, ahora escucharemos al doctor Francisco Barajas Palacios. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, quien esta noche nos va a hablar sobre la pensión alimenticia. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. En esta ocasión hablaremos sobre la pensión alimenticia como un concepto jurídico de derecho familiar que hoy en día ha cobrado especial relevancia, ¿sí? La pensión alimenticia es una prestación de derecho familiar que consiste en el pago de una cantidad fija que realiza el deudor alimentario en virtud de que algunos sujetos que se consideran acreedores o merecedores del pago de los alimentos le han solicitado vía jurisdiccional, ya sea en un divorcio o bien en una controversia jurídica de orden familiar.
Generalmente la pensión alimenticia es fijada por un convenio o por una sentencia, atendiendo generalmente a un binomio legal que resulta ser una fórmula de naturaleza jurisdiccional bastante importante, que en esencia contempla dos elementos. El primero, la capacidad económica que tiene el deudor alimentista, y el segundo, las necesidades alimenticias que tienen los acreedores, ¿sí? En este caso, quienes exigen del deudor el cumplimiento de dicha obligación. Ahora bien, ¿qué es lo que generalmente se toma en cuenta para determinar la cantidad económicamente de los alimentos? Bueno, generalmente un juez del orden familiar, que es quien conoce de este tipo de controversias, tendrá que considerar que en dicha prestación legal se contempla la comida, el vestido, el techo, la educación, la asistencia médica, ¿sí? Entre otros principales aspectos. Recordemos que la asistencia médica puede ser ordinaria o también, en dado caso de que el menor lo requiera, podría ser atención médica especializada, ¿sí? De forma tal que el concepto legal de los alimentos se refiere a todo aquello que satisface las necesidades para el desarrollo pleno, para la dignidad y para la calidad de vida de los individuos o miembros de la familia. En ese sentido, ¿quiénes son los que gozan de la presunción de necesitar los alimentos como una prestación legal? Bueno, tal y como el sentido común en materia jurídica nos lo indica, estos sujetos son los menores, ¿sí? Las personas con discapacidad, los sujetos en estado de interdicción, es decir, aquellos que han sufrido una merma en el uso, goce, disfrute de sus facultades mentales y que como consecuencia de ellos se necesita atenderlos de una manera prioritaria, así como el cónyuge que se dedica al hogar. Ellos son quienes generalmente tienen o gozan de la presunción de necesitar los alimentos, ¿sí? Por otra parte, hablando de este tema, es importante precisar que la obligación legal de los alimentos se cumple por parte de los padres hasta que los menores de edad llegan a la edad de 18 años, momento en que jurídicamente hablando logran o adquieren la emancipación legal que el derecho les reconoce por haber adquirido la mayoría de edad. Sin embargo, tenemos que precisar que cuando estos menores de edad llegan a 18 años, pero todavía continúan estudiando y demuestran o acreditan ser estudiantes regulares, ser estudiantes que no han desertado, tener continuidad en los estudios, entonces los menores de edad pueden seguir exigiendo judicial o jurisdiccionalmente hablando de sus padres o progenitores el cumplimiento de dicha obligación legal de proporcionar los alimentos, pero única y exclusivamente por lo que ve a los gastos que se generan por el concepto de la escolaridad, ¿sí? Solamente aquellos gastos. Y finalmente, tenemos que advertir que en el derecho familiar también existe una penalidad para todos aquellos padres, madres, ¿sí? O todos aquellos que se encuentran obligados al pago de los alimentos y que por situaciones propias o ajenas a su voluntad no pueden cumplir con esta obligación de alimentos. En ese sentido, tenemos que precisar que existe tipificado en el Código Penal para el Estado de Colima, ¿sí?, un delito que se genera por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias. De forma tal que es importante advertir a toda la audiencia que el concepto legal de los alimentos, así como genera una consecuencia de derecho civil familiar, también genera una consecuencia de índole penal. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y vamos también a agradecer pues al equipo de producción de esta estación de radio 94.9, a Óscar Segura en los controles, a Alejandra García, al equipo de producción, el doctor José Ángel Méndez, el licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade y el licenciado Julio César Llerena Ceballos. Se despiden de los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.